jump straight into Parallel Session 5, P5, and the title is Using Social Protection Mechanisms to Address Inequalities in Preparedness, Response, and Recovery. We acknowledge the organizers, the Global Network of Civil Society Organizations for Disaster Reduction, GNDR, Inter-American Social Security Conference, CISS, the Secretariat for Central American Social Integration, SISCA, SISCA, and our esteemed moderator for this parallel session is Lisa Mariana Hernandez Betancourt, Regional Lead for Americas and the Caribbean, Global Network of Civil Society Organizations for Disaster Reduction, GNDR. Do enjoy. Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión paralela número 5. Tengo el gusto de trabajar con ustedes. Mi nombre es Lisa Hernández. Soy líder regional para la Red Global de Organizaciones de Sociedad Civil que trabajamos en reducción de desastres. Estoy basada en la ciudad de Guatemala y comparto el panel con personas de alto nivel que van a ayudarnos a comprender un poco más sobre los mecanismos de protección social y cómo abordan ellos las distintas desigualdades en la preparación, respuesta y recuperación de desastres. Para iniciar esto, les voy a comentar que la protección social puede entenderse como un conjunto de políticas y programas destinados a prevenir y proteger a todas las personas contra la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social a lo largo de distintos ciclos de su vida, con especial énfasis en los grupos vulnerables. Hoy vamos a hablar y conocer sobre algunos de estos grupos vulnerables. Los mecanismos de protección social abarcan una amplia gama de intervenciones, tanto que contribuyen como otras que no contribuyen a las diferentes funciones y objetivos. Y también se encuentran enmarcados en los Objetivos de Desarrollo 1 y 10. A la fecha, la mayoría de políticas y programas de protección social se han centrado en abordar los riesgos idiosincráticos a los que se enfrentan las personas y los hogares a lo largo del ciclo de su vida. La protección social es una respuesta a los choques que consiste en cambiar ese enfoque donde está el centro del mandato y llevarlo hacia las personas más necesitadas. Es ahí donde el papel que juega cada uno de nosotros, particularmente desde sociedad civil, en cada uno de los roles que tenemos, es importante hacerlos mencionar. Durante la sesión, ustedes van a poder tener en el lado izquierdo de su pantalla, van a poder identificar la sección de Slido. Durante la sesión vamos a lanzar una serie de preguntas. Conforme cada presentador vaya avanzando, ustedes tendrán la libertad de poder responder las preguntas y al final tendremos una sesión donde podemos proyectar las respuestas. Para esta explicación les dejo en este momento a la oficial de operaciones para Red Global, Carla Caballeros. Carla, el espacio es suyo. Muchas gracias, Lisa, y buenos días a todos. Ya como fue mencionado, esta sección va a contar con una actividad interactiva a través de Slido. Será lanzada al inicio de nuestro primer panelista y es una encuesta que consta de 5 preguntas que ustedes van a poder ir respondiendo cuando las ponencias vayan avanzando. Esta opción la encontrarán al lado derecho, en donde les aparecerá una pestaña llamada Slido y ahí podrán encontrar las preguntas e irlas respondiendo. Al final de la sesión vamos a compartirles también los resultados. Regreso con usted, Lisa. Gracias, Carla. Continuando con el tema de los mecanismos de protección social, las políticas de protección social enfrentan los retos que cada país han identificado frente a los objetivos de desarrollo sostenible, cuyas metas se ven obstaculizadas por la recurrencia de eventos asociados al cambio climático que afectan desproporcionadamente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Para hablarnos desde la perspectiva de una de esas poblaciones vulnerables, contamos hoy con Carlos Kaiser. Carlos Kaiser es magíster en innovación curricular y dimensión, director ejecutivo actualmente de la ONG Inclusiva, situada en Chile, miembro del comité asesor del programa de acción e investigación climática inclusiva en discapacidad, impulsada por la Facultad de Derecho de la prestigiosa Universidad McGill de Canadá, miembro honorario del Colegio Mexicano de Gestión de Riesgo por Desastres y Protección Civil, creador del equipo especial mundial de COVID-19 y discapacidad, ganador del Risk Award 2014 y nominado al premio Sasakawa, versiones 2015 y 2019.
Carlos nos va a apoyar para explicarnos desde la perspectiva de las personas con discapacidad en qué medida se han desarrollado programas de protección social para fortalecer las capacidades locales en tema de reducción de desastres para Américas y el Caribe. Carlos, bienvenido, es un gusto tenerlo, el espacio es suyo. Muchas gracias, Lisa, por esta presentación. Para mí es un gran honor estar aquí presente, pudiendo exponer estas materias que nos tocan tan fuerte. Debo partir explicando algunos fenómenos que deben ser entendidos para que podamos luego profundizar qué es lo que estamos tratando. Debo decir, para empezar, de que cuando hablamos de personas con discapacidad, hablamos desde una perspectiva bastante amplia. Han habido muchos paradigmas que han surgido sobre qué es la discapacidad, y estos paradigmas han ido evolucionando con el correr de los años. El primero es de carácter religioso, en el cual se atribuye que es la voluntad divina el que alguien tenga de discapacidad, ya sea para que Dios exprese su gloria o para que Dios esté presentando un castigo a la familia. En estas medidas, estos pensamientos más de tipo religiosos, la verdad está en que la participación social de las personas con discapacidad no es muy fuerte. Por lo general, si nosotros leemos ciertos textos sagrados, vemos que la persona con discapacidad por lo general es aquella que está afuera del templo pidiendo limosna. No está predicando en el templo. No es el predicador ni la predicadora, sino que es aquel que debe pedir limosna. Entonces ya tenemos una primera idea de que es alguien que no es aceptado de pleno en su comunidad, sino que es una persona que cumple un rol externo en su comunidad. Este es un sentir antiguo, pero que todavía queda arraigado en nuestra sociedad. La idea entonces que lo que la persona con discapacidad debe recibir es misericordia, no es igualdad de derechos. Luego de ello, se fue instalando otro paradigma que es el paradigma biomédico, que también es considerado pseudocientífico por cuanto utilizó aspectos que parecieran ser de la ciencia, pero no lo son. Producto del paradigma biomédico es que en el siglo XIX se crearon corrientes de pensamiento en las cuales aislaban a las personas con discapacidad y se justificó la creación de experimentos en nosotros, los célebres experimentos de la calle 44 de Alemania, y varios de muchas empresas muy conocidas el día de hoy, farmacéuticas muy grandes, que sencillamente no tuvieron protocolos biomédicos que estos estuviesen a la altura de lo que hoy entendemos por bioética. Entonces, teniendo en cuenta estos primeros paradigmas, no resultan muy favorables a las personas con discapacidad. El último paradigma que ha surgido en las últimas décadas es la visión, digamos, social de la discapacidad, en la cual se construye que la discapacidad es un fenómeno social amplio que surge de la interacción entre las deficiencias de las estructuras corporales de las personas con discapacidad en conjunto con el entorno. Este entorno da barreras o da facilitadores, y a la medida que hay barreras disminuye la participación de la persona con discapacidad, y en la medida que hay facilitadores va garantizando de alguna manera la participación social. ¿Por qué no da lo mismo un paradigma u otro? Porque hasta ahora hemos visto de que con todos estos paradigmas funcionando al mismo tiempo, porque ninguno de ellos ha desaparecido, lo que hemos tenido es una mayor exclusión de las personas con discapacidad. Fíjense que ayer veía una noticia en la COP26, una importante autoridad de Israel no pudo entrar directamente el primer día de la ceremonia, por cuanto ella, que era una alta autoridad de la República de Israel, usaba silla de ruedas y el lugar no estaba acondicionado a la entrada principal para que ella pudiera entrar en el vehículo adaptado que ella tenía. Entonces, esto nos dice claramente cuál es el fenómeno de la exclusión. Pero vamos entonces que si tenemos un grupo mayoritariamente excluido, debiera ser un grupo que debiese tener algún tipo de protección, algún tipo de forma de protección social.
Y si nosotros pensamos, por ejemplo, en una protección social como un sistema que puede ser un conjunto específico de normas que están apoyadas por una o varias unidades, que estas son institucionales, que rigen suministro de prestaciones sociales y su financiación, debiéramos decir de que las personas con discapacidad tendemos a quedar fuera. En algunos países está la financiación, por ejemplo, de las ayudas técnicas. Una ayuda técnica Creo que Carlos, financia. ahí está. Lamentablemente, Carlos, perdón, lamen- te ¿sí? perdimos en los últimos 5 minutos. ¿Podrías repetir? Te perdimos desde hace como Repetía, se alcanzó a escuchar que había definido, perdón, sí, no logro escuchar bien, se había escuchado que hablé de la compra de las ayudas técnicas, ¿eso se escuchó? hasta ahí nos quedamos, efectivamente. Esta compra de ayudas técnicas lamentablemente no es fluida en todas partes de nuestra América. Quiero contar que en el caso de Chile tenemos lamentablemente un atraso de entre 3 a 6 años en la entrega de una ayuda técnica que sea financiada por dicho mecanismo. Muchas veces se ha aprobado ayudas técnicas para personas que ya están muertas, o ayudas técnicas que eran para niños que ya crecieron y lo que les llegó no les sirve. Por lo tanto, tenemos que refinar la puntería de estos temas de la ayuda técnica. En el caso de Chile, sí hay un mecanismo muy interesante que si en un evento desastroso se pierde una ayuda técnica producto de la destrucción de esta, supongamos que a raíz de un terremoto o algo por el estilo, existe una ficha específica que hace que se haga una compra inmediata de la ayuda técnica para su reposición. Pero para ello debe estar declarado estado de emergencia. O sea, lo que quiero decir es que el problema es que colocamos demasiados requisitos para acceder a estas ayudas y estos sistemas de protección no han sido del todo inclusivos en cobertura, en indicadores, en necesidades y en poder llegar a las personas. En otras palabras, tenemos un grave y gran desafío aquí porque no se ha cumplido con el enfoque de derecho. Y mientras no se cumpla con el enfoque de derecho, no puede haber inclusión. Por lo tanto, lamentablemente, estamos dejando a muchas personas atrás en la emergencia. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. Creo que la parte inicial de la conversación de todos, por algún motivo perdimos el audio. Entonces vamos a repetir el tema de Slido. Solamente les queríamos comentar que en la parte derecha de su pantalla, ustedes, audiencia, pueden identificar una sección de Slido. Ahí van a ir apareciendo preguntas que ustedes pueden ir respondiendo a medida que cada presentador va avanzando. En este momento ustedes pueden, por favor, seleccionar la pregunta de Carlos y responder a la pregunta que él le estaba planteando. Seguimos entonces con la conversación y sabemos que desde la perspectiva de la reducción del riesgo de desastres se pasa del paradigma de la respuesta ante emergencias a modelos de desarrollo informados por el riesgo que permiten el desarrollo de estrategias específicas para la construcción de resiliencia, especialmente en las comunidades más expuestas al riesgo. Desde este entendimiento, los programas de protección social y reducción de riesgo de desastres enfrentan el reto de integrarse para que puedan contribuir tanto a las metas de los objetivos de desarrollo sostenible como a los avances del marco de Sendai. Para presentarnos una de estas historias de reto y trabajo de éxito con mujeres caribeñas de la costa de República Dominicana, tenemos a Santa Sandoval. Santa es licenciada en enfermería, con un diplomado en acompañamiento en situaciones de crisis para líderes, otro en emprendimiento social y miembro de la Junta Local de Protección y Reconstitución de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de CONANI. Santa ha recibido reconocimiento de diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de la Mujer. Es miembro de la Junta Directiva de FUNSOCAN, institución que trabaja con mujeres sobrevivientes de cáncer. Y hoy representa a Servicio Social de Iglesias Dominicanas, donde trabaja como promotora de desarrollo comunitario desde hace 11 años. Santa, bienvenida, es un gusto tenerla con nosotros. Nos va a compartir la historia, así que el espacio es suyo. No le escuchamos, Santa.
Buenos días. Ahí está. Sí, pueden escucharme. Buenos días. Muchas gracias, Elisa. República Dominicana ocupa el 8º lugar en materia de vulnerabilidad, siendo su mayor riesgo las inundaciones. Cada año nuestro país se ve afectado por las fuertes y prolongadas lluvias de la temporada ciclónica, además de las lluvias fuera de temporada, las cuales afectan seriamente la economía de esta región. En este caso, mencionaremos una de las regiones del país donde a través de nuestra institución, Servicio Social de Iglesias Dominicana, hemos y seguimos acompañando. Nos referimos a la provincia de Monte Plata, la cual se ubica en la parte sur central de República Dominicana y abarca un área geográfica de 2.602 kilómetros cuadrados con una población de 37.600 habitantes. 5 municipios y 6 distritos municipales componen esta provincia, la cual, según datos, es la 3ª provincia más pobre de República Dominicana. La economía de esta provincia está basada en la agricultura y la agropecuaria. Tanto uno como otro se ven afectados por las inundaciones. Hoy nos enfocaremos en un plan que nos ha dado buenos resultados en las acciones para reducir esas pérdidas y daños. ¿Cómo lo hemos hecho? En base a 3 ejes fundamentales, que son organización, planificación y participación. Mediante la organización logramos que de forma consensuada cada miembro de la comunidad sienta la necesidad de que estemos organizados para sentar las bases que dan inicio a cualquier buen proyecto de desarrollo. Una vez estamos organizados, entonces pasamos a la parte más interesante del plan, la planificación. La planificación permite visualizar de forma concreta nuestro plan para alcanzar nuestros objetivos. Ahora sí, vamos a entrar en la fase final del plan, que es la participación. Es a través de la participación que todos los actores de la comunidad vamos a lograr la meta que ahora nos mueve, reducir los daños y pérdidas. Pero en este plan necesitamos la integración de todos los entes de la comunidad, mujeres, jóvenes, niñas, niños, hombres, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad física, porque en la gestión del riesgo todos son importantes en el logro de las metas y objetivos. Así también hemos hecho alianza con los organismos de socorro, organizaciones comunitarias, las autoridades y todas las organizaciones de la sociedad civil. Es así como hemos ido construyendo una historia de éxito en 3 comunidades que quedan totalmente incomunicadas debido a las inundaciones. Desde un enfoque de género, trabajamos la gestión del riesgo tomando en cuenta a las mujeres y a las niñas, ya que las mujeres poseemos una enorme fortaleza y resistencia. Somos las protagonistas en cualquier historia de éxito donde se nos involucre, pero al mismo tiempo somos las más susceptibles a vulneración y exclusión. Las mujeres somos las que cuidamos y protegemos a los hijos en situaciones de emergencia. Somos las encargadas de reorganizar todos después de un evento adverso. Siempre buscamos las mejores formas de recuperarnos y retomar la vida cotidiana. Además, tenemos la ardua tarea de crear resiliencia en nuestros hijos, en los hijos de las demás mujeres de la comunidad y en todos los habitantes de la misma. Es por ello que trabajamos mano a mano con las mujeres como líderes de las comunidades para un empoderamiento desde la perspectiva del mecanismo de protección, y esto nos ha dado buenos resultados. Creemos firmemente que serán a largo plazo y poco a poco nos acercamos a la meta del marco de Sendai. El Servicio Social de Iglesias Dominicanas da respuesta a situaciones de emergencia donde otras instituciones no llegan, quizás porque las comunidades donde trabajamos
están lejos, son comunidades rurales, lo cual también la convierte en más vulnerables aún. El Servicio Social de Iglesias Dominicanas también se hace presente en las situaciones de emergencia de la hermana República de Haití, que continuamente se ve afectada por los fenómenos naturales. En torno a la actual situación sanitaria que tiene al mundo de rodillas, nuestras comunidades no se han registrado casos por COVID. Creemos firmemente que nuestras acciones están y seguirán dando buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Santa. Es esperanzador escuchar cómo en comunidades donde ustedes están dando apoyo, la situación está cambiando y está mejorando. Muchísimas gracias por la intervención. Les recuerdo a la audiencia que en la sección derecha de su pantalla tienen la sección de Slido, donde pueden seleccionar las preguntas para darle respuesta a medida que van presentando cada uno de los presentadores. Hablemos ahora de que la pandemia y la crisis socioeconómica provocada por el COVID-19, como nos mencionaba Santa, han puesto de manifiesto debilidades y fragilidades en las políticas de bienestar y protección social, aunque con importantes diferencias en algunos países. También han demostrado que las diferencias de la región en cuanto a la cobertura de la población, la calidad de la oferta de servicios, han puesto en relieve condiciones precarias en las que se viven particularmente millones de vulnerables, ya sea en términos de empleo, ingreso o acceso efectivo a derechos fundamentales como la salud y la educación. Para hablarnos hoy de cómo adaptamos los mecanismos de protección social a un contexto de múltiples riesgos y vulnerabilidad social, tenemos a la doctora Verónica Zamundio. Verónica es doctora en estudios urbanos y ambientales con maestría en desarrollo regional. Se especializa en la reducción del riesgo a desastres a partir de redes de protección social, con énfasis en seguridad social, así como gestión integral de recursos naturales, específicamente con mecanismos de gestión, participación social y problemas por falta de acceso y contaminación del agua. Bienvenida, Verónica, es un gusto tenerte con nosotros y te cedemos el espacio. Buenos días, muchas gracias, Liz Hernández. Un gusto estar esta mañana con ustedes. Voy a compartirles pantalla. Bien, como bien lo dice Liz Hernández, bueno, yo represento a la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, un organismo técnico especializado en temas de protección y seguridad social, con presencia en más de 30 países y territorios de la región americana. Y vamos a avanzar con la presentación. Si pueden dar a la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. En mi pantalla no me aparece igual. Una disculpa, estoy retrocediendo. Perfecto. Bueno. Alrededor de la resiliencia y de la reducción de riesgos de desastres, identificamos tres sistemas principales: el sistema de protección civil, el sistema o los sistemas de gestión de riesgos de desastres y los sistemas de protección social. Cada uno de estos sistemas son fundamentales para realizar una serie de acciones en cada una de las etapas de gestión de riesgos de desastres. Por su parte, los sistemas de protección civil sabemos que se encargan de llevar a cabo acciones para resguardar la vida y la infraestructura durante la presencia de fenómenos peligrosos que pueden derivar en emergencias y desastres. Por su parte, los sistemas de gestión de riesgos se encargan o tienen un alcance a nivel nacional y también regional y se encargan de acciones para coordinar diferentes medidas de gestión integral del riesgo. Y por su parte, los sistemas de protección social se encargan de acciones para resguardar la vida digna de las personas. Es este conjunto de sistemas lo que desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social llamamos la triada de los sistemas de gestión de riesgos. Y precisamente la protección social, cuando se enfoca a resguardar la vida digna de las personas, lo que significa, lo que representa es enfocarse principalmente a las etapas de prevención del riesgo, pero también de recuperación
del bienestar post-desastre. Es decir, de qué manera, por medio de la prevención, se incide en modificar las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones y en términos de la recuperación, de qué manera se puede fortalecer a la población por medio de las redes de protección social. Y veamos ahora qué es la protección social. En este caso, bueno, las redes de protección social sabemos que son un conjunto de políticas y programas que se enfocan a 3 áreas principales: a proteger los ingresos, el consumo de los hogares y el acceso a los servicios sociales. Estos 3 ámbitos o áreas son fundamentales para modificar las condiciones de vulnerabilidad de las personas asociado a la exposición al riesgo de desastres. Y aquí uno de los actores principales para promover las redes de protección social es precisamente el Estado por medio de los gobiernos y a su vez de los ministerios y las autoridades locales. E identificamos de manera particular los programas y las políticas contributivas que están tradicionalmente asociadas a la condición y al ámbito laboral de las personas por medio del seguro obligatorio. Cuando hablamos de la protección social contributiva, es decir, asociada a este seguro obligatorio, tenemos que reconocer que esta protección social contributiva ha sido la base de la protección social, que implica también programas de asistencia social. Y es importante analizar de qué manera estas redes de protección social contributiva se han adaptado a el proceso de emergencia por la pandemia de COVID-19. Y aquí identificamos que ha habido un incremento del nivel de protección de las principales prestaciones que sabemos que están asociadas a diferentes convenios y tratados internacionales. También se ha incrementado la cobertura. Y bueno, en el nivel de protección podemos identificar principalmente el mecanismo más utilizado ha sido en los pagos adelantados y los retiros, principalmente en términos de la prestación de vejez relacionada a las pensiones y a las cuentas individuales. Cuando hablamos de un incremento de la cobertura, bueno, es necesario visibilizar que desde la seguridad social se cuenta con un gran número de establecimientos de salud que prestan estos servicios, y esta cobertura se ha incrementado principalmente en términos de la asistencia médica, ya sea a través de la reconversión hospitalaria para poder dar protección a las personas que han sido contagiadas por la COVID-19 y a su vez la coordinación con instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas. Y bueno, el tipo de emergencia que hemos enfrentado, esta emergencia sanitaria, ha derivado en prestaciones monetarias por enfermedad y a su vez prestaciones por desempleo. Pero no solamente la protección social específicamente contributiva se ha adaptado en términos de sus prestaciones ya preestablecidas, sino también sus mecanismos administrativos. Es decir, han tenido que adaptar los medios de pago por medio de pagos electrónicos, los trámites vía remota o por medio de terceros, el poder activar la documentación digitalizada, los servicios de igual manera digitalizados, el teletrabajo y a su vez tener que incorporar la gestión del riesgo multiamenaza desde instituciones que anteriormente no estaban vinculadas a estos procesos de gestión de riesgo. Y bueno, también comentarles que finalmente para poder completar esta triada de los sistemas de gestión de riesgos de desastres, es importante que la seguridad social contributiva sea incorporada en estas estrategias de reducción de riesgos de desastres al momento de reconocer que la seguridad social, bueno, es un derecho humano y como tal, bueno, su promoción también está vinculado a contribuir a la promoción del empleo decente, es decir,
vinculado al respeto a los derechos laborales fundamentales de las personas, y esto a su vez, bueno, fomentar una mayor resiliencia en las poblaciones de la región por medio de la promoción de la salud pública, que está íntimamente relacionada con el tema de los desastres, para continuar promoviendo los movimientos en los índices de pobreza y sobre todo de desigualdad en nuestra región. Es necesario hacer transversal el cambio climático al interior de las instituciones de seguridad social, considerando que el mismo marco de Sendai en la prioridad número 3 establece a las redes de protección social como uno de los mecanismos principales para combatir las desigualdades cuando se presentan estos eventos, desastres y emergencias por fenómenos peligrosos. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Agradecemos tu presentación. Importante conocer los detalles de los mecanismos de protección social, que es parte central de la conversación de hoy. De nuevo, les pedimos que puedan responder las preguntas en la sección de Slido que nos mandó Verónica. Seguimos avanzando y hablamos entonces que las políticas de protección social son intervenciones que son atractivas debido a su capacidad de contribuir al logro de los diferentes objetivos de la política social. Como hablaba Verónica, el tema de reducción de pobreza, desigualdades y desarrollo del capital humano desde múltiples vías. Incluye también intervenciones que buscan proteger a las personas de los riesgos derivados de la pérdida de ingresos a través de medidas no contributivas, contributivas y laborales. Es necesario destacar que incorporar también acciones para proteger y asegurar los ingresos de las personas, especialmente las que se encuentran en estado de situación de pobreza extrema, así como tener acceso a ciertos servicios en particular. Nuestra siguiente expositora nos hablará de cómo pueden los gabinetes sociales contribuir a la creación de estos espacios de reflexión, investigación y diálogo para asegurar que las políticas de protección social se lleven a cabo. La señora Anita Cetina es maestra en artes, maestra en arte con especialidad en gestión del sector público por la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra Santo Domingo, República Dominicana, licenciada en Ciencias de Educación Primaria por la Educación Estatal de Murray, Kentucky, en Estados Unidos. Desempeñó la Dirección Departamental de Mujeres del Ministerio de Desarrollo Humano de Belice en 1992, espacio desde el cual contribuyó a la inclusión de la perspectiva de género en estrategias de desarrollo, planes operacionales, programas, leyes y políticas del gobierno de Belice. De 2008 a 2010 desempeñó el puesto de coordinadora de programas de especialista de protección infantil del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Belice, y desde enero del 2021 desempeña como nueva secretaria general de la Secretaría de Integración Social Centroamericana, SISCA. Bienvenida, Anita, al espacio de suyo. Mucho gusto, muy buen día a todos y a todas. Es de gran satisfacción tener la oportunidad de participar en esta sesión con ustedes y escuchar sus opiniones, las cuales nos motivan a seguir trabajando en favor de un mayor bienestar social. Para abordar la pregunta, antes quisiera comentar que la institución a la que represento, la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, SISCA, es la instancia que impulsa la coordinación de las políticas sociales intersectoriales entre los Estados miembros del SICA y las instancias de la integración, estableciendo agendas regionales para el abordaje de desafíos comunes del desarrollo sostenible en Centroamérica y República Dominicana. Además, es el órgano técnico y administrativo encargado de ejecutar los mandatos del Consejo de la Integración Social Centroamericano, CIS, formado por el ministro coordinador del Gabinete Social de cada país miembro del SICA y en su defecto por el ministro alterno. En la SISCA y de la mano con el Consejo somos conscientes que es indispensable avanzar hacia sistemas de protección social integrales, redistributivos y universales, que promuevan además un enfoque de resiliencia que permita recuperaciones más inclusivas y rápidas frente a crisis o choques.
Los gabinetes sociales cumplen un rol central en garantizar la sostenibilidad de las políticas de protección social. Para ello, es importante que desde lo nacional promuevan compromisos de Estado que den paso a la participación activa de diversos actores que se ven involucrados en su desarrollo. Además, es importante que desde los mismos gabinetes sociales se promuevan espacios de coordinación y análisis que posibiliten capitalizar buenas prácticas internacionales y fortalecer procesos internos que impulsen la preparación o planificación del monitoreo y evaluación de la eficacia de las políticas. El actual contexto social demanda respuestas innovadoras en materia de políticas públicas. Los crecientes desafíos exigen la construcción de conocimiento en materia de desarrollo sostenible, conocimiento que permita crear nuevas formas de hacer y comunicar, nuevas relaciones sociales e incluso políticas a fin de establecer espacios de diálogo continuos entre gobierno, sociedad civil, academia, entre otros. En el 2020 los países tuvieron que tomar acciones rápidas para dar una primera respuesta a los impactos sociales y económicos a causa de la crisis por COVID-19. No obstante, se evidenció que los países con sistema de protección social mucho más consolidados y con una lógica de intervención pública articulada entre sí, tuvieron mucha más capacidad de respuesta a corto plazo. Además, las políticas sociales preexistentes que desde su concepción fueron planteadas desde una dinámica de planificación territorial permitieron disminuir aún más los efectos negativos en la población. El contexto sin duda ha dado paso a abrir procesos de diálogo y reflexión sobre la base de las relaciones económicas y sociales que marcan el sistema económico actual y que pone a la vista de todos que problemáticas como pobreza y desigualdad todavía requieren de grandes esfuerzos y cambios sustantivos en cómo se ha venido haciendo política pública. Además, y algo que es muy particular debido al impacto que se ha tenido en los países, es que a raíz de la crisis ya es más común que se reflexione sobre estrategias de carácter regional para enfrentar esta situación, teniendo como base que soluciones desde una mirada nacional no tendrán resultados favorables a mediano o largo plazo. Y es que la crisis también ha venido a poner de manifiesto la importancia del multilateralismo para el combate a la pandemia. Y en esa línea, la necesidad de fortalecer los espacios de integración. Como prueba de ello, se ha venido desarrollando debates y una amplia gama de espacios de reflexión conjunta, algunos motivados desde la sociedad civil y otros desde las instancias del sistema de integración o de los mismos gabinetes sociales de la región SICA. Como ejemplo de ello, a mediados del 2020, los gabinetes sociales de la región SICA instaron a la CISCA a desarrollar un proceso de intercambios entre los países de la región en los que se buscó reflexionar de manera intersectorial sobre las medidas a tomar para enfrentar la crisis y sobre los esfuerzos que a nivel de país se estaban desarrollando. Estos espacios fueron a su vez un medio para identificar demandas de los países en cuanto a apoyos técnicos que podían ser apalancados desde el área social del sistema de integración o bien desde apoyos de los socios internacionales. Durante el proceso se involucró a más de 30 instituciones vinculadas al desarrollo social y se abordaron temas en torno a protección social, empleo, precariedad laboral, asentamientos precarios y vivienda social, políticas fiscales y gasto público, derechos de la infancia, violencia contra las mujeres, migración y empleo y cuidados y atención al adulto mayor. Este proceso, liderado por los gabinetes sociales de Centroamérica y República Dominicana, permitió abrir ventanas de oportunidad para encontrar rutas comunes de cómo abordar los diversos desafíos sociales a los que se enfrenta la región, o bien asegurar la sostenibilidad de políticas en ejecución.
Es innegable que hoy más que nunca es necesario dialogar sobre los efectos de esta crisis y continuar trabajando en visiones compartidas para enfrentarlo. En este sentido, existen instrumentos que permiten aglutinar esfuerzos y sobre los cuales se pueden generar diálogos y acuerdos. Como ejemplo de ello, la misma Agenda 2030 constituye una oportunidad para crear estos espacios que contribuyan a construir consensos, redes y acuerdos entre diferentes actores sociales y así acelerar el logro de los objetivos planteados y el nacimiento de un nuevo orden, aportando a superar los efectos de la crisis sanitaria, económico-social. Asimismo, desde el ámbito de la integración regional, para finalizar, existen instrumentos articuladores que han sido producto del trabajo mismo de los gabinetes sociales y que dan paso a la creación de espacios de diálogo, como es el caso de la Política Social Integral Regional del SICA, la cual complementa y potencia las acciones, programas y proyectos sociales regionales actualmente en marcha, sin perder su visión estratégica de mediano y largo plazo ni su integralidad. Y entre sus apuestas se establece buscar acuerdos, crear redes y compromisos en torno a una visión de largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anita, por la presentación. Ahora pasamos a la sección de preguntas. Creo que llevamos todavía pocas respuestas, así que Carla, le agradecería si podemos ver cómo va el proceso de Slido. Jerry, if you can project the answers. Y agradecería también si las personas no han votado que puedan participar en las preguntas. Tenemos 5 preguntas en la sección de Slido. El espacio es suyo, Carla. Gracias, Lisa. Y luego de haber escuchado las intervenciones de nuestros panelistas en el tema del uso de los mecanismos de protección social para abordar las inequidades en preparación, respuesta y recuperación, como ya fue bien mencionado, se tienen 5 preguntas que responden a las intervenciones de cada uno de nuestros panelistas. La pregunta número 1 a las intervenciones relacionadas a las personas con discapacidad. La pregunta número 2 y 3 a todo el sistema que explicó Verónica sobre los mecanismos de protección social. Y la pregunta 4 y 5 que responden a las preguntas de la intervención de Anita. Entonces, no sé si podemos proyectar las preguntas en pantalla, por favor. Para todos aquellos que se unieron un poquito tarde, entonces aparecen nuevamente las preguntas acá en pantalla, ¿verdad? Y lo que vamos a ver ahora son los resultados de la votación. Y si ustedes pueden ir completando las preguntas mientras vamos avanzando, también mucho mejor. La pregunta número 1 nos decía que si los mecanismos de protección social incluyen a las personas con discapacidad de forma regular. Para esto nosotros teníamos 2 posibles respuestas. La respuesta a la pregunta número 1 es que no, ¿verdad? No se incluyen a las personas. La número 1 es sí, son parte de las secciones de protección social, y la no, que no en todos los contextos sociales. Acá vemos los resultados y la respuesta correcta es la número 2, en donde lamentablemente las personas con discapacidad no son incluidas en todos los contextos sociales. Pasamos a la pregunta número 2, por favor. La pregunta número 2 nos decía cuáles son los ámbitos de prioridad para las políticas y programas de protección social. Para responder a esta pregunta teníamos 4 posibles opciones. La número 1, que es el consumo de los hogares.
Número 2, ingresos de las personas. Número 3, el acceso a los servicios sociales. Y número 4, todas las anteriores. En pantalla podemos ver los resultados. Sin embargo, para todos aquellos que seleccionaron la 1, la 2 y la 3, podríamos decir que está parcialmente correcta, porque las políticas y los programas de protección social deben tomar en consideración las 3 anteriores, que son el consumo de los hogares, los ingresos de las personas y el acceso a los servicios sociales. Pregunta número 3, por favor. La pregunta número 3 nos decía que qué prioridad del marco de Sendai enfatiza el desarrollo de las redes y los mecanismos de protección social. Teníamos 3 posibles respuestas, que es la prioridad 1, que es toda la comprensión del riesgo de desastres. La prioridad 2, el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo. Y la prioridad 3, que es invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. Vemos en pantalla los resultados. La respuesta correcta era la prioridad 3, que es la que enfatiza el desarrollo de las redes y los mecanismos de protección social. Pasamos a la pregunta 4, por favor. La pregunta 4 nos decía que cuál es la instancia política decisoria del área de vivienda y asentamientos humanos del subsistema social del Sistema de Integración Centroamericana, SICA por sus siglas. Para esto teníamos 4 posibles respuestas. La número 1, que es el Consejo de la Integración Social Centroamericana, que es conocida como CIS. La número 2, que es la Secretaría de la Integración Social Centroamericana, que es CISCA. La número 3, que es el Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos. Y la número 4, que es el Sistema de la Integración Centroamericana, conocida como SICA. Para esta pregunta, la respuesta correcta era la número 3, ya que el Consejo Centroamericano de Vivienda y Asentamientos Humanos es la instancia política decisoria del área de vivienda y asentamientos humanos del SICA. Pasamos a la pregunta número 5, por favor. Y la pregunta número 5 era ¿cuál es el instrumento estratégico de Centroamérica y República Dominicana que promueve el desarrollo urbano sostenible? Para esto también teníamos 4 posibles respuestas. La número 1, que era el Plan Regional para la Implementación de la Nueva Agenda Urbana de Centroamérica y República Dominicana, conocida como PRINAU-SICA. La opción número 2 era el Plan para la Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de Centroamérica y República Dominicana, que es el Plan 3R. La posible respuesta número 3, que era la Política Social Integral Regional del SICA 2020-2040, que es el PESIR-SICA, y la número 4, que es la Estrategia Centroamericana de Vivienda y Asentamientos Humanos. La respuesta correcta para la pregunta número 5 es la opción número 1. El PRINAU-SICA es el instrumento estratégico de Centroamérica y República Dominicana que promueve el desarrollo urbano sostenible. Muchas gracias a todos por su participación en esta sesión y regresamos con Lisa Hernández para escuchar las reflexiones finales. Gracias, Carla. Regresamos a la sesión. Gracias, Carla. Gracias a cada uno de los expositores del día de hoy. Creo que tenemos una mejor perspectiva de cómo los mecanismos de protección social pueden o no apoyar ciertas poblaciones vulnerables y son inclusivos. Parte de las reflexiones finales que tenemos es que en general la protección social es una ventana
para facilitar el acceso a las personas más vulnerables y afectadas a los servicios públicos que necesitan, siendo estos servicios el resultado de una articulación de las diferentes políticas, economías y ambientes. Y ahí podríamos incluir también de los diferentes actores donde la sociedad civil juega un papel importante. Un sistema de protección social diseñado y adaptado para anticipar y responder mejor a los choques en coordinación con otros sectores asociados a la gestión del riesgo puede realmente desempeñar un papel importante para niños, niñas y sus familias residentes en las comunidades de mayor riesgo y para que primero puedan prepararse mejor y puedan afrontar los impactos de situaciones de emergencia, pero también puedan recuperarse de forma oportuna y adecuada. Parte de lo que buscan estos mecanismos de protección social es la construcción de resiliencia comunitaria. Así que hacemos un llamado a todas las organizaciones que están presentes y las que presentamos en esta sección del día de hoy, específicamente orientadas a gobierno y sector privado, también a la sociedad civil, donde los mecanismos de protección social sean articulados y se tome en cuenta la voz de las comunidades más afectadas, siendo las personas que son afectadas las que también toman y planifican el rol de cómo se van a implementar estas acciones. Así que con esto damos gracias a cada uno de los expositores y a ustedes, audiencia, por su tiempo y esperamos que mucha de esta información haga resonar en los diferentes sistemas de protección social donde ustedes están trabajando para que como sociedad civil podamos también mover hacia adelante y traer a estos espacios de reflexión y plataformas tan importantes como esta, la perspectiva desde la sociedad civil. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y que tengan muy buen día.